Hola, buenas noches. Soy Karen Ordóñez y en compañía de mis compañeros de rotación vamos a exponer hoy el tema de cáncer de endometrio. Somos el grupo 3477 y estamos acompañados del doctor Félix Canencia. Bueno, a modo de introducción tenemos que el cáncer de endometrio es una neoplasia glandular maligna que se origina principalmente en el endometrio, como su nombre lo indica. Generalmente, esta parece estar relacionada con una estimulación estrogénica crónica del endometrio que va a estar no contrabalanceada por una fuente de estrógenos endógenos o exógenos. El cáncer de endometrio representa el sexto trastorno maligno más común en todo el mundo y se estima que cada año aparecen 320.000 nuevos casos de estas neoplasias en países principalmente de ingresos altos y tiene una mayor incidencia del cáncer de endometrio en comparación con los países de bajos recursos. Aunque la mortalidad es específicamente mayor, en este último riesgo suele aparecer también hasta los 75 años, principalmente en los países de ingresos bajos, y lo podemos atribuir a factores de riesgo como lo es la obesidad, la falta de inactividad física y la raza blanca. Bueno, el cáncer de endometrio es la segunda causa de neoplasia ginecológica a nivel mundial. Aquí en Colombia, el cáncer de endometrio ocupa el tercer lugar en todos los cánceres ginecológicos, con una incidencia de 8,1 y una mortalidad de 1,7 por 100.000 mujeres cada año. La prevalencia esta patología en Colombia es de 1,3 en 5 años, según el Observatorio de Cáncer Global. Y se estima que 7,8 a 32,4 por 100.000 mujeres al año, respectivamente, van a desarrollar esta patología. Bueno, más del 90% de los casos se presentan en mujeres mayores de 50 años y generalmente la enfermedad tiende a aparecer su pico alrededor de los 63 años. Factores de riesgo. Bueno, lo más importante tiene que ver con todo lo que comenta la calidad de estrógenos circulantes. Se sabe que los niveles elevados de estrógenos son la causa más probable de cáncer de endometrio en las mujeres obesas. La edad también es un factor de riesgo principalmente en pacientes posmenopáusicas. Factores de riesgo como la nuliparidad o los antecedentes de infertilidad, el uso de estrógenos sin contraposición de lo que es la progesterona, la menarquía precoz o la menopausia tardía son factores de riesgo. Entre este grupo de factores de riesgo también se encuentra lo que es la hipertensión y la diabetes mal controlada. También está el síndrome de Lynch, que va a proporcionar un riesgo mucho más aumentado en estas pacientes. Por el contrario, lo que es la actividad física y el uso a largo plazo de terapia combinada continua con estrógenos y progesterona se van a asociar con un riesgo reducido de cáncer de dominio. Anatomía. Bueno, en cuanto a las consideraciones anatómicas que vamos a tener en este cáncer, tenemos que los 2 tercios superiores del útero están ubicados por encima del orificio interno y se denominan cuerpo uterino. Las trompas de falopio entran por las esquinas laterales superiores del cuerpo en forma de perinversa. El cáncer de cuerpo del útero generalmente se conoce como cáncer de endometrio y surge del revestimiento epitelial de la cavidad uterina. Su primera extensión local irá hacia el miometrio y lo que es la serosa. El sistema linfático del cuerpo uterino está formado por 3 troncos linfáticos principales que son el útero ovárico, el linfundíbulo pélvico parametrial y el presaco. Estos van a drenar colectivamente hacia lo que se conoce como los ganglios hipogástricos, que son también conocidos como el ilíaco interno, el ilíaco externo, el ilíaco común y el presacro y el paraórticos. Las metástasis directas a los ganglios linfáticos paraórticos
son en general poco frecuentes. La vagina, los ovarios y los pulmones son los sitios de metástasis más comunes. A continuación los dejo con mi compañero Sebastián. Bueno, continuando con la clasificación histológica, esta clasificación lo que tiene en cuenta más que todo es como esas características tanto morfológicas como estructurales de las células para determinar si puede o no puede ser una lesión maligna. Entonces vemos que esta clasificación va desde el punto de vista de lesión precursora, que son como esa puerta de entrada como tal, o ese paso de inicio de la malignidad. Y dentro de estas lesiones precursoras podemos encontrar lo que es la hiperplasia, que esta puede ser con atipia o sin atipia. Dentro de ya lo que son las lesiones cancerosas o que tienen un riesgo de malignidad, encontraremos el carcinoma de endometrio, que dentro de este carcinoma de endometrio vamos a encontrar lo que es el carcinoma endometroide, vamos a encontrar también lo que es el cáncer de diferenciación escamosa, como por ejemplo lo puede ser el carcinoma secretor, el carcinoma mucinoso, el carcinoma endometrial y también el carcinoma endometrial papilar intraepitelial. Y pues por último encontraremos también los tumores neuroendocrinos, como por ejemplo el de bajo grado carcinoide o de alto grado. Bueno, continuando ya con respecto a las lesiones precursoras, que como les mencioné anteriormente son esa puerta de entrada para producir una lesión maligna, encontraremos en primera instancia la hiperplasia endometrial. Esta es una proliferación anormal de las glándulas endometriales y cuenta con continuos cambios morfológicos que van desde la hiperplasia simple hasta un carcinoma invasor. Entonces, aquí tenemos que la Sociedad Internacional de Ginecología y de Patología en el año 1992 deciden adoptar por la clasificación de la hiperplasia endometrial como simple o compleja con atipia o sin atipia, que es como estamos viendo en la tabla, que dice características de la hiperplasia endometrial. Va a haber un aumento de la relación glándula-estroma, una irregularidad en la forma glandular, una dilatación glandular, una ramificación glandular, vellosidades y crecimiento bilioglandular, unas estructuras cribiformes y una actividad mitótica variable. Bueno, en la hiperplasia simple sin atipia se encontró que es el tipo que más se presenta y pues se caracteriza por un engrosamiento benigno difuso del endometrio. Histológicamente este lo vamos a ver como un aumento de tamaño y la dilatación de las glándulas endometriales. Y esto pues se debe básicamente por el hacinamiento y la complejidad de estas glándulas. Va a ser mínima y pues esta ruptura va a tener una progresión a malignidad menos del 3%. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy raro que este proceso haga un carcinoma endometrial. En otro grupo está la hiperplasia compleja. Estas pues representan anormalidades en su estructura que se van a caracterizar por un engrosamiento endometrial debido pues a un aumento del endometrio, ¿cierto? Y el hacinamiento de las glándulas endometriales pues van a tener un contorno irregular y pues el espacio de electroma van a estar marcadamente disminuidos. La hiperplasia compleja con atipia va a tener un riesgo o una progresión a malignidad dentro de un 14 a un 57%. Otro dato importante a tener en cuenta aquí es que la hiperplasia sin atipia, su característica esencial va a ser el crecimiento pues, de la proporción de la glándula de Crowdwin. Y hay una variedad de formas en el tamaño glandular y pueden estar dilatadas. Estas lesiones se deben someter a una estimulación electrónica persistente en el endometrio y solo progresan a carcinoma endometrial en un aproximadamente el 3%. Ya con respecto a las muestras histológicas que nos podemos encontrar, son los que se observan al momento ya pues, de estudiar todo este tipo de patologías. Esto nos muestra un epitelio, un endometrio proliferativo normal, que lo vamos a comparar con los diferentes tipos de endometrios normales o hiperplásicos, como por ejemplo el que estamos viendo en la imagen A. Es una vista aumentada que nos muestra un endometrio proliferativo normal, una glándula regularmente espaciada compuesta por un epitelio cilíndrico, perdón, estratificado, con núcleos que vamos a encontrar que son discretamente elongados con una actividad mitótica. Bueno, ahora los dejo con mi compañera María José Ortega. Listo. En la imagen B tenemos una muestra de hiperplasia simple. Las glándulas están discretamente apiladas y de manera típica presentan formas tubulares normales o alteraciones mínimas. En la imagen C, las glándulas están discretamente apiladas, pero
algunas glándulas, como en la discreta en la vista de alto poder ósea de bastante aumento, tienen una actividad nuclear caracterizada por un redondo nuclear y núcleos visibles. La imagen D es una hiperplasia compleja. Las glándulas están marcadamente apiladas y en ocasiones muestran alteraciones en su estructura como plegamientos capilares. En este caso, los perfiles de la glándula son claramente regulares, pero estas glándulas se encuentran marcadamente apiladas. En la imagen E, las glándulas están marcadamente apiladas y algunas muestran un plegamiento capilar y los núcleos se van a presentar una típica nuclear variable y en algunas glándulas puede tener cambios eosinófilos en su citoplasma. Listo. En cuanto a los carcinomas del endometrio, este pues, es un grupo de neoplasias que tienen una diversidad biológica e histológica que se caracteriza por un modelo dualista de patogenia. Los adenocarcinomas vamos a encontrar que se van a clasificar en dos grupos. Adenocarcinomas endometriales tipo 1, que comprenden el 85% de todos los casos. Estos son dependientes del estrógeno, que son de un grado mucho más bajo y provienen de la hiperplasia endometrial atípica. Los adenocarcinomas tipo 2 casi siempre pues tienen un rango histológico seroso o de células claras. No existen lesiones precursoras y tienen una evolución clínica que es mucho más agresiva. Las diferencias morfológicas y clínicas van paralelos con los aspectos genéticos, ya que los tumores tipo 1 y los tipo 2 tienen mutaciones de los grupos independientemente de los genes. Hay que tener en cuenta que las dos vías de la patogenia del cáncer endometrial tienen una superposición significativa y producen un espectro características histológicas. Ahora los dejo con mi compañera Daniela Ocampo. Bueno, la tabla que se observa aquí nos va a mostrar las características de las lesiones malignas, en este caso la tipo 1 y la tipo 2. Vamos a observar que pues, en la tipo 1 se presenta un ambiente rico en estrógenos y, por ejemplo, es muy frecuente en pacientes obesas, premenopáusicas y perimenopáusicas. Y pues estas van a presentar un buen pronóstico. Tienen una tasa de supervivencia hasta de 5 años y con un 85%. Y pues vamos a observar que tienen una tasa de supervivencia reducida como en la tipo 2, que es un 43%, por lo que pues es mucho más agresiva. Los tipo 2 pues no están vinculados con estrógenos y se pueden presentar pues en endometrio atrófico y probablemente pues antecedido por un carcinoma intraepitelial de endometrio, y pues son de histopatología no endometriales y la mayoría de los carcinomas tipo 2 van a ser precedidos pues por carcinomas de células claras y serosas. Las pacientes pues que más van a presentar este tipo de tumores son las de edad avanzada, pacientes posmenopáusicas, y los tumores van a presentar pues tumores de alto grado, de 2 a 3 grados. Es decir, pues que tienen una alta malignidad y estos van a invadir pues profundamente el miometrio, lo que pues representa un pronóstico bastante desfavorable para estos pacientes. En las tipo 2 vamos a observar pues también que van a haber mutaciones del P53 y del tipo 1 encontramos mutaciones del PTEN o inestabilidad microepitelial. Bueno, el cáncer de endometrio tipo 1, vamos a tener tumores de tipo 1 que se van a presentar del 75 al 80% pues, de los casos, o sea, pues esto es bastante común. Y este tumor se deriva pues, del patrón glandular predominante del tumor, lo cual se va a asemejar pues, al endometrio en fase proliferativa. Y esto no va a querer decir que el endometrio va a estar hipertrófico o va a estar asociado pues, con la hiperplasia atípica. Respecto a las características histológicas, el carcinoma se reconoce pues, dentro del comportamiento pues, endometrial por la presencia de al menos una de las siguientes pues, características histológicas. La primera va a ser que la paciente pues, se encuentren pues, lúmenes interconectados constituidos pues, por hojas plegadas del epitelio neoplásico. La segunda, pues que tengan bordes glandulares angulados con un leve crecimiento irregular. La tercera, pues que sean un modelo piforme de las glándulas pues, con un área sólida del epitelio glandular.
Y pues tenemos también que la edad promedio de prescripción para estos tumores es de 65 años. En la imagen A vamos a observar una fotografía de un útero con adenocarcinoma. Adenocarcinoma endometroide, estos tienen pues una característica y se clasifican dependiendo de la profundidad de la invasión y el grado tumoral. Y en la imagen B vamos a observar lo que es una microfotografía de un adenocarcinoma endometroide. La FIGO lo clasifican pues integrados. La lesión 1, que son las lesiones pues bien diferenciadas y están relacionadas con un exceso de estrógenos que se asemeja mucho a la hiperplasia endometrial, y por lo general pues esta se asocia con un pronóstico favorable. Se le considera pues que tiene al menos menos del 5% de crecimiento sólido, y por otro lado el grado 2 son moderadamente diferenciadas y tienen un pronóstico intermedio, y el crecimiento pues sólido se encuentra de un 6 a un 50%. Por último, la grado 3 son lesiones bien diferenciadas, y estas pues no se parecen al endometrio normal, con frecuencia tienen pues un peor pronóstico, y el grado tumoral es más del 50%, es decir que pues más del 50% del crecimiento sólido. Una característica adicional del grado 3 es que son las que más se asocian con una mayor incidencia de metástasis en los ganglios linfáticos. Bueno, el carcinoma seroso papilar y de células claras, estos carcinomas ya vienen pues siendo adenocarcinomas tipo 2. Este carcinoma seroso va a representar del 5 al 10% de los cánceres endometriales, y van a ser muy agresivos, y estos van a surgir del endometrio atrófico pues de las mujeres mayores. Los núcleos pues generalmente van a estar grandes, van a ser de alto grado con un marcador de pleoformismo, y pues van a tener cambios hipercromáticos. Pues en este carcinoma seroso se da la mitosis, y pues van a ser numerosas y anormales. Los cuerpos del panorama pues se van a encontrar aproximadamente un 25% de los casos, y un gran porcentaje pues de estos casos van a presentar lo que sería una invasión linfovascular, que esto pues va a tener también una invasión profunda del endometrio. Por lo general, pues va a existir un patrón complejo de crecimiento papilar pues con células que van a presentar pues una tipia celular marcada, y a menudo pues este carcinoma denominado carcinoma seroso papilar uterino, donde su apariencia histológica es similar a la del cáncer ovárico, en un 30% de las pacientes se van a encontrar cuerpos de los mismos. A simple vista vamos a poder observar pues que las imágenes histológicas que este tumor va a ser exofítico, y pues van a tener una apariencia papilar, van a surgir pues del útero pequeño atrófico, y en ocasiones estos tumores pues van a confinar dentro de pues un pólipo, y no hay pues evidencia de diseminación. Con respecto a lo del carcinoma, pues las células claras van a ser menos del 5% de los cánceres pues de endometrio, y van a ser variantes de las células claras. De este tumor, de los tipo 2, es uno de los más importantes. La apariencia microscópica pues puede ser de predominio sólido, quístico, tubular, y puede ser papilar. Lo más frecuente es que los carcinomas de células claras van a consistir pues en una mezcla de 2 o más de estos patrones, y van a ser similares a los que pues se originan en el ovario. La vagina, el cuello del útero, pues a simple vista no tienen rasgos ni características. A continuación los voy a dejar con mi compañera María José Arrieta. Bueno, siguiendo con la estadificación del FIGO para el cáncer endometrio, tenemos que esta estadificación es la más conocida y la más utilizada. La última versión fue actualizada en el 2009, pero fue publicada en 2018. Y en esta tabla pues se muestran los diferentes estadios pues que van a componer la estadificación del FIGO. Y pues vale la pena recalcar que el compromiso de las glándulas cervicales sin compromiso del estroma se considera como estadio 1. Y por último hay que tener en cuenta que la citología pélvica por lavado no va a influir en esta estadificación, pero se tiene que anotar pues el resultado aparte en la historia clínica. En cuanto a los puntos de manifestación del carcinoma, encontramos que el estadio 1, el cáncer solo va a estar en el útero. Este se va a dividir en estadio 1A y en estadio 1B, y tenemos que tener en cuenta
que en el estadio 1A va a estar solamente en el endometrio y va a afectar menos de la mitad del grosor del miometrio, es decir, pues que menos de la mitad de la capa muscular del útero va a estar afectada. Tenemos que que en el estadio 1B el cáncer ya se diseminó a más de la mitad pues, del miometrio. En cuanto a la clasificación de FIGO 2, tenemos que en este estadio el cáncer ya se diseminó hacia el tejido conjuntivo del cuello uterino, pero este pues no va a estar diseminado por fuera del útero. En cuanto a la clasificación FIGO 3, en este estadio el cáncer ya se diseminó por completo más allá del útero y del cuello uterino, pero como tal no va a alcanzar la pelvis. Este también se subclasifica en 3A y en 3B y esta clasificación, la distancia pues o la diferencia que se disemina este cáncer dentro de la pelvis. En la 3A se diseminó en la capa más externa del útero o las trompas de falopio o en los ovarios o en los ligamentos del útero. En cambio, en el estadio 3B, el cáncer se va a diseminar solamente a la vagina o a la grasa que rodea el útero. A continuación, los dejo con mi compañero Francisco Vergara. Bueno, siguiendo con la estratificación de FIGO 3, en este estadio, ya que el cáncer se diseminó a los ganglios linfáticos, estos pueden ser a la pelvis y a lo que lo rodea. Y en estadificación tipo 4, en este estadio el cáncer ya se diseminó más allá de la pelvis, se va a dividir en 4A y 4B según la estadística que tenga su diseminación, y el estadio 4A que tiene como general que el cáncer ya va a diseminar hacia la vejiga o hacia la pared de alguna parte de los intestinos. Y el FIGO 4, pues esta ya se diseminó a otras partes del cuerpo y más allá de la pelvis, incluso el abdomen o los ganglios linfáticos. Como manifestaciones clínicas, pues la presentación clínica tenemos que el síntoma principal es la metrorragia, que va a tener un sangrado irregular, va a estar presente más o menos en un 90% de las pacientes en general. Y pues en estas pacientes es donde debemos enfocar nuestras pruebas diagnósticas, y en mujeres premenopáusicas el diagnóstico será más difícil, ya que en un porcentaje importante de ellas tiene alteración del flujo, y a lo largo de su vida estas pacientes es donde el conocimiento de los factores de riesgo van a cobrar más importancia, ya que en aquellas tienen factores de riesgo presentes como los que vimos anteriormente, y se debe realizar pruebas adicionales. Y si bien la metrorragia es un síntoma más frecuente, solo estará presente en un más o menos 5 o 15% de las metrorragias que van a ser realmente un cáncer de endometrio, y otras formas de presentación clínica van a incluir la piometría de endometrio engrosado en la posmenopausia, y también va a estar un atípico glandular o con células endometriales. Y el diagnóstico, pues en cuanto a el pilar diagnóstico principal vamos a tener que será la historia clínica. Esto es muy importante, ya que vamos a recabar mucho en esta historia los factores de riesgo, las alteraciones genéticas, como el síndrome de Lynch, que mencionamos anteriormente, y que la historia de sangrado o el examen físico que nos apoyen o nos guíen para que sea una utilidad en el cribado de la poblacional en el cáncer de endometrio. Y aún, pues aunque no se ha confirmado completamente, la ecografía transvaginal es una posible prueba de detección, ya que es razonablemente sensible y específica, y el cribado con ecografía transvaginal solo se recomienda pues en los grupos de alto riesgo, como las que tengan síndrome de Lynch, y aquellas pacientes que deseen preservar la fertilidad
antes que vayan a una cirugía de reducción de riesgo. Pues en estos casos se realiza una vigilancia endometrial con biopsia por aspiración y una ecografía transvaginal anual a partir de los 35 años. Esto es muy importante que las pacientes lo sepan. En general, el corte de endometrio por el cual vamos a realizar una biopsia en estas pacientes posmenopáusicas, claro, va a ser mayor a 4 milímetros bajo este valor predictivo negativo de un cáncer de endometrio es bastante alto, digamos así. Y en pacientes premenopáusicas no existe un valor de corte de endometrio y por eso estas pacientes debemos guiarnos en los factores de riesgo más que en el grosor endometrial. Y pues la histerografía, eh, la histeronosografía, perdón, va a tener especial importancia en evaluar las lesiones focales y poder dirigir una guía o guiarnos a una biopsia. Y la biopsia endometrial va a ser uno de los principales pilares diagnósticos y vamos a tener distintos tipos de biopsia. La más utilizada comúnmente se puede realizar un poco, pues, en atención ambulatoria. Esta biopsia es aspirativa y tiene una sensibilidad de 99 a un 81%, dependiendo si se hace en pacientes posmenopáusicas o premenopáusicas, con una especialidad, no, es una especificidad también cercana al 100%. Pues también vamos a tener en este examen, que va a ser que generalmente un 5% más o menos vamos a tener una muestra insuficiente y en estos casos tendríamos dudas diagnósticas, pero en general es un procedimiento muy bien tolerado con las pacientes. También podemos realizar un legrado biópsico, pero este tiene el inconveniente que se tiende a realizar en pabellones y generalmente pueden estar limitados por una estenosis de cuello, y la histeroscopia pues es muy buen examen para realizar la biopsia, ya que mediante visión histeroscópica se puede dirigir hacia un lugar sospechoso y tomar la biopsia y desde ahí, pero requiere un personal entrenado y es un poco más costoso. Bueno, los dejo con mi compañero Cristian. Pasa por. Bueno, siguiendo con el estudio preoperatorio, vamos a tener que este se realiza principalmente para poder detectar adenopatías o metástasis a distancias, y para hacer un estudio de exámenes preoperatorios tenemos que hacer lo que es el TAC, que este va a detectar lo que son las adenopatías y las metástasis. Pues tiene una sensibilidad que no es tan buena, va alrededor de un 40% para la detención ganglionar, pero esta mejora para la adenopatía que son mayores a un centímetro. Se puede utilizar también lo que es la resonancia nuclear magnética. Esta se utiliza principalmente para evaluar la extensión local regional y en la pelvis, y también podemos utilizar lo que es el PET, que esto es la tomografía por emisión de positrones, que tiene una alta tasa de detección a nivel ganglionar, pero el inconveniente que tiene esta es que tiene un mayor costo y lo vamos a reservar principalmente para pacientes que consulten por recidivo. Por último, pues los exámenes de laboratorio, donde van a estar los preoperatorios clásicos del CA125, puede tener un rol en seguimiento si en caso de que este pues, se encuentre alterado. Pasa. Bueno, siguiendo con lo que es el pronóstico, tenemos que la sobrevida global del cáncer es bastante buena, está alrededor de un 86%, y esto se debe a que el 75% de estas se van a diagnosticar en unas etapas tempranas, que va a ser el estadio 1. La sobrevida del estadio 1 va alrededor del 90%, y tenemos que la diseminación regional, que va a tener una sobrevida en contra del 68%, y va a ser un punto clave, ya que si se encuentra la diseminación a distancia de sobrevida, esta va a bajar pues drásticamente a un 17%. También tenemos edades de presentación. Vamos a tener que estas van a ser más frecuentes en algunas edades tempranas, como lo mencionamos anteriormente.
entre los 55 y 70 años se va a detectar en un 70, un 80% de estos cánceres, y menores de 50 años se va a detectar pues un 15%, y en menores de 40 un 5%. Bueno, para el tratamiento, este tiene pues, como principales pilares la cirugía y el tratamiento coayudante. En cuanto a la cirugía, tenemos que la cirugía básica se va a ofrecer en pacientes que pueden ser sometidas a procedimientos quirúrgicos. La cirugía que se va a realizar es la histerectomía total más una salpicectomía bilateral en caso de estirpes no endometriosis. Además, también se debe realizar la que es la omenteotomía. La linfadenotomía, ya sea pélvica o para la aorta, se realiza según el riesgo informado en una biopsia rápida intraoperatoria, y esto va a depender del estadio. Si está en estadio G3 o en casos de que sea estadio G1 o G2, que tengan infiltración biomaterial, esto depende del grado histológico y del tamaño tumoral. Entonces, un estudio que se realizó en el año 87 demostró que a medida que aumenta el grado histológico, aumenta la invasión miometrial, y entonces correlaciona con la posibilidad de encontrar ganglios pélvicos o parabólicos. Pasa, por favor. Pasa, por favor. Y bueno, ya siguiendo. Pasa evaluación ganglionar. En cuanto a la evaluación ganglionar, existe pues la técnica linfático centinela, que tiene utilidad para disminuir las sobreestadías y la morbilidad asociada a una linfodenectomía. También mejora la detección ganglionar por el uso de técnicas de ultraestadía G, que son capaces de detectar micrometástasis, las cuales no se utilizan. La linfodenotomía clásica, se identifica el ganglio linfático centinela utilizado en un radiomarcador y un colorante que podría ser azul o verde, el cual se inyecta a las 3 y a las 9 del cervix, y luego mediante la parotomía con un filtro de luz específico se identifica el ganglio marchado. Tenemos que las localizaciones más frecuentes van a ser iliáticos extremos, iliáticos internos con un 36%, y los iliáticos internos y externos en un 30%. La fosa obturatriz va a estar presente en un 23%, y las ilíacas comunes van a bajar bastante hasta un 8%, y la diseminación de los ganglios parabólicos van a ser muy infrecuentes, o sea, van a ser poco frecuentes, en menos de un 5%. Y bueno, a continuación lo dejo con mi compañero Isaac Caicedo. Excelente. Entonces, siguiendo con lo que viene siendo la terapia adyuvante, en cuanto a esta, pues la vamos a dividir en 3 categorías de riesgo. Tenemos lo que viene siendo aquellos pacientes cuyo riesgo bajo, pues van a tener menos de un 50% de invasión miometrial, un G1, un G2, y también de los estirpes de los endometriosis. Entonces, estas pacientes, sencillamente, los estudios han demostrado que no se benefician de una terapia adyuvante, y con ellas pues que ese es el seguimiento y la observación, ya que pues las recurrencias en estos casos son menores de incluso un 5% de probabilidad. Pasando pues con lo que viene siendo el riesgo alto, pues son aquellas pacientes en las cuales pues tienen más de un 50% de invasión biometrial. Entonces pues sencillamente son aquellas en las cuales pues tienen un G3 y tienen pues estirpes que pues no son endometrioides, pero a aquellas pacientes se va a beneficiar lo que viene siendo la radioterapia y también la braquiterapia, o también una radioterapia más quimioterapia según lo que sea el tipo del caso. Y por último, aquellas pacientes que tienen lo que viene siendo un riesgo intermedio, pues las vamos a subdividir en riesgo bajo y riesgo alto, y esto pues va a depender de los factores de riesgo que encontremos en cada una de estas pacientes. Entonces, pues los factores principales en los cuales vamos a hablar son la presencia de un G3 y también la invasión linfovascular o la invasión miometrial profunda. Entonces, pues la cantidad de estos factores que se debe tener va a tener una relación con lo que viene siendo la edad, y también vamos a tener que estas pacientes que son menores de 50 años
necesitamos todos los 3 factores de riesgo. Y las pacientes en las cuales pues tienen de 50 a 70 años de edad, pues ya con 2 factores de riesgo, pues vamos a considerar que viene siendo un riesgo intermedio alto. Y aquellas pacientes que son mayores de 70 años con un solo factor de riesgo, en estas pues vamos ya a considerar que también es un riesgo intermedio alto. Y aquellas que tienen un riesgo intermedio bajo, pues van a tener un seguimiento al igual que las pacientes con riesgo bajo y también como las pacientes de riesgo intermedio alto, y van a ir pues a tanto la braquiterapia como la radioterapia. Y estas pacientes pues van a estar respaldadas según la evidencia que podamos demostrar. Pasando a la evidencia, pues 2 de los estudios más importantes son el de PORTEC 1 y el de COC99. Entonces, pues estos se evaluaron en diferentes etapas precoces para poder favorecer pues la terapia de la adyuvancia. Estas buscan pues que sin factores de riesgo intermedio como la radioterapia pelviana, pues ayudar a disminuir el factor de riesgo pues de recurrencia local y también de sobrevida global. Entonces, pues la sobrevida libre de esta enfermedad se va a ver disminuida al agregar la. Bueno, ayudándole a mi compañero en la parte de la evidencia, esto se ve porque los pacientes básicamente no fueron tratadas con radioterapia en inicio. Si pudieron ser rescatadas con radioterapia fue después que fueron diagnosticadas con su recurrencia, lo cual significó una buena respuesta a lo que vendría siendo la radioterapia de rescate en lo que fueron las pacientes que tenían sobrevidas globales, comparables en lo que fueron ambos grupos. Entonces también se vio lo que era el grupo de radioterapia, que tiene más toxicidad y llegaba hasta un 25% de las complicaciones por tratamiento, ya sea por mayor toxicidad hematológica, genitourinaria, gastrointestinales y cutáneas. Básicamente lo mismo. El estudio por TEC-1 utilizó los criterios de inclusión distintos y los pacientes no tenían que haber sido sometidos a la linfadenotomía en el GOT99, que excluía a los que tenían compromiso ganglionar, por lo cual tenía un mejor diseño, por lo que se le da importancia en el mejor momento de tomar las decisiones. Aquí, pues por el contrario, lo que fue la radioterapia aumentó lo que fue la morbilidad a largo plazo. El problema de los dos estudios fue por la alta toxicidad de la radioterapia. Es por eso que surge el estudio PORTEC-2, que compara la braquiterapia y la radioterapia vaginal en el mismo grupo de riesgo intermedio, en lo que fue la etapa 1, que demostró lo que era la braquiterapia no es inferior a la radioterapia y que es menos tóxica en el efecto gastrointestinal, mejorando así la adherencia al tratamiento, disminuyendo que los efectos contralaterales. Por lo tanto, el grupo intermedio se privilegió del uso de lo que fue la braquiterapia más radioterapia pelviana. La terapia adyuvante avanzada, en cuanto a la terapia adyuvante avanzada, se define como 3 etapas y 4 o etapas mayor A1B, G3, y a pesar de su baja incidencia en estas pacientes, en general no van a ser más de un 10 a un 15% en lo que tiene que ver con los cánceres de endometrio, pero estas cuentan con lo que era más de un 50% de las mujeres que estaban asociadas a un cáncer de endometrio, por el cual estas se van a beneficiar de un tratamiento multimodal, como lo que era la cirugía reductora. Si bien no hay estudios de peso en cuanto a esto, hay estudios que son retrospectivos que han demostrado que las pacientes que quedan sin enfermedad visible e incluso los que fueron implantes peritoneales tienen mejor sobrevida que las que quedan con implantes visibles, y el pilar de tratamiento va a ser lo que es la quimioterapia más lo que era la radioterapia secuencial, siendo la quimioterapia la primera aproximación seguido de lo que fue la radioterapia. En el caso de lo que era el estadio 13-2, la radioterapia debe ser en campo extendido debido a la extensión de los ganglios paraórticos. En cuanto a este estudio, por 3 combinó quimio multimodal versus lo que fue la quimioterapia sola en etapa 3, y vio que la quimioterapia radioterapia adyuvante en los 4 ciclos de carbotaxol posterior a la radioterapia mejoró la sobrevida global a 5 años y la sobrevida libre progresión. Continuando con la diapositiva
número 37. 37. Diapositiva número 37. Bueno, si la logran observar, hablábamos del seguimiento, que tenemos que los objetivos principales vendrían siendo era la atención del seguimiento para brindar tranquilidad a los pacientes, diagnosticar las recurrencias tempranas, recopilar los datos y pues en general los estudios han encontrado un porcentaje de un 75% que habían sido las recurrencias en pacientes con cáncer de endometrio que venían siendo sintomáticas y el 25% asintomáticas. Ni la supervivencia libre de las recurrencias ni la supervivencia libre general mejoraron en los casos de los pacientes asintomáticos en comparación con los detectados con lo que fueron con síntomas. La mayoría de las recurrencias las diagnosticaron dentro de lo que fueron los primeros 3 años de tratamiento primario y el 40% de las recurrencias fueron locales y el seguimiento suele ser práctico y está dirigido según vienen siendo los síntomas y el examen pélvico. Se realizará 2 a 3 meses hasta los 2 años y 6 meses entre 3 a 5 años. Y se realizarán exámenes de imágenes solamente en los casos de una detección o unos síntomas que hagan sospechar de una posible diseminación. Entonces, como conclusión, en general, lo que quisimos hablar aquí, sabemos que el cáncer de endometrio es la neoplasia maligna ginecológica más común en lo que son los países de ingresos altos. El pronóstico general normalmente es relativamente bueno. Lo que son los cánceres de endometrio de alto grado tienden a reaparecer. Entonces es necesario prevenir ¿qué cosa? Pues debido a que tienden a reaparecer, la idea es prevenir la recurrencia, ya que el pronóstico de cáncer de endometrio recurrente es desalentador, es decir, es de mal pronóstico. El tratamiento adaptado a la biología tumoral es la estrategia óptima para equilibrar la eficacia del tratamiento con la toxicidad. Y el tratamiento estándar va a consistir en la histerectomía bilateral y la linfadenotomía que permiten la identificación de los pacientes con lo que son los ganglios linfáticos positivos, que necesitan una terapia adyuvante y esto incluye la radioterapia y la quimioterapia. Entonces, a rasgos generales, esto es lo que quisimos presentar en esta exposición y pues eh, quedamos atentos en los comentarios del video ante cualquier duda o cualquier pregunta que les surja. Muchas gracias. Suscríbanse al canal.